mes de la elección presidencial, los distintos candidatos a la presidencia de la República se siguen disputando los lugares bajo el principio de que todavía hay contienda. Hay quien dice, este arroz ya se coció. Otros dicen, falta todavía mucho por definir. La disputa por el segundo lugar entre José Antonio Meade y Ricardo Anaya fue tan cruenta, tan ruda, que cerró la posibilidad de un voto útil masivo en esta elección presidencial. La confiabilidad del sistema electoral no debería estar en duda en estos comicios. Hay quienes los discuten, pero el sistema lleva más de 20 años probándose y probado. Esto es 18 en la mira. Comenzamos. Estamos a un mes prácticamente de la elección presidencial y todavía pues no hay una definición clara con respecto a un posible ganador. Sin embargo, los números se han movido poco y el tema de alianzas, de votos útiles, de por dónde ver el movimiento de los electores en todo el país, pues tiene que enfocarse directamente con este tema de indecisos por un lado y de estrategias de los distintos partidos para tratar de encontrar el mecanismo a partir del cual pudiesen jalar votos tanto de estos indecisos que decíamos, como de aquellos que ven una opción válida, pero que podrían todavía cambiar de opinión. Yo creo que ese es uno de los temas centrales. Hay otro aspecto que en este mes va a ser muy importante. Se manejan innumerables encuestas, pero no llega a haber certidumbre real en las encuestas, o por lo menos las que se están manejando, primero por la forma de distribuir indecisos y de distribuir gente que no sabe si puede cambiar o no su voto, y por la otra parte porque, bueno, de la misma forma que hay encuestas muy confiables, también hay encuestas que lo son muy poco y crean mucha incertidumbre. El tema, sin embargo, yo creo que sigue siendo ver si se puede polarizar o no la elección, o si vamos a llegar a una elección el 1 de julio, mi opinión es lo más probable, con 3 candidatos disputándola hasta el final y con todo lo que pueda. Sí, eso de 3 candidatos disputándose hasta la final, sin duda se va a dar, pero ya se perfila las encuestas, desde las patitos hasta las más serias, una le dan 20 puntos a López Obrador y otra le dan 10 puntos a López Obrador, es decir, creo que sí hay un perfil de dónde está en este momento la decisión del electorado. Lo que tiene que hacer, en mi opinión, López Obrador es flotar, nadar de muertito, no cometer errores graves de aquí al 1 de julio. Esa es toda su tarea, que no se le note su populismo, que no se le note su estatismo, que no se note la polarización social que puede venir con él, que no se le note nada de lo que ha hecho y dicho durante 13 años en campaña. A ver, yo coincido con Pablo, es decir, no conozco ninguna encuesta que dé a Ricardo Anaya en primer lugar, ninguna que dé a José Antonio Meade en primer lugar, y todas las que veo trae a Andrés Manuel López Obrador. Ahora, ciertamente, la duda viene sobre la distancia. Claro. Porque si uno revisa esto que llaman, preferencia bruta, y otra cosa es que la efectiva es cuando distribuyes a los que no dan respuesta. Y yo, la verdad es que yo no recomiendo ya a nadie ver las encuestas que dan por votación efectiva, porque están cuchareadas. Pero en la bruta, en efecto, cabe que el observador traiga 10 puntos o cabe que traiga 20. Ahora, frente a esto, ¿podría alguien alcanzarlo? ¿Quién sería ese que lo podría alcanzar? Y desde luego ahí coincido. Todavía la discusión sobre si Meade podría acercarse a Anaya o no está en disputa. Si Meade no se puede acercar a Anaya, la polarización se va a dar, porque en este país sí hay segunda vuelta, habrá 2 opciones, y quizá en ese momento Anaya pudiera acercarse al observador. No sé si los 10 puntos que tienen de distancia. Yo creo que ahí el tema tiene que ver también con esta situación que se da en el número de encuestas que se publican, que no ha sido tampoco así espectacular, por lo menos aquellas que se consideran bastante serias y que creo que sí sería importante delimitar. El tema del voto indeciso
sigue flotando ahí de una o de otra manera. Esta idea de que hay gente que dice, yo no he decidido hasta que no sepa quién está en segundo lugar, porque sobre ese segundo lugar es por el que voy a votar para que no llegue Andrés Manuel. Esa sería una parte. La otra es lo que ya se ha identificado, que creo que es ese voto priista que ha sido absorbido por Andrés Manuel y por Morena, y que esto creo que es lo que mantiene a José Antonio Meade en el tercer lugar, que es un voto priista duro que se cayó, porque si no lo interpreta uno así, uno no puede pensar por qué no hay en una campaña que parece bien organizada, ¿por qué no sube, por qué no asciende José Antonio Meade como debería de hacerlo según las encuestas? Porque el voto priista es el que se está desmoronando. No, yo creo que, a ver, en eso el tema es qué se puede hacer para cambiar un poco lo que decían ustedes, para cambiar el escenario electoral actual. Hay en 4 semanas que restan para las elecciones, ¿hay posibilidad real de cambiar el escenario? Yo creo que se tendría que recurrir, o tendría que haber errores muy evidentes de Andrés Manuel López Obrador, o tendrían que ocurrir cosas muy extrañas como para cambiar ese proceso. No veo condiciones para cambiarlo. Por supuesto, falta todavía el debate del 12 de junio, faltan algunos elementos, pero va a ser un mes, pueden ocurrir siempre, se dice, muchas cosas en un mes, pero en realidad electoralmente Ahora te volteo los términos. Pocas cosas lo que puede ocurrir. Siguiendo a Pablo, López Obrador, en efecto, cualquiera le recomendaría Flota. Punto. La recomendación difícil de hacer es Anaya. Porque Anaya, a ver, en la herida que le hicieron con el tema de corrupción, ya no hay quien se la quite, pero ya no le va a restar votos. El tema de corrupción ya no le hace daño. El problema de Anaya hoy es otro. Es que no logra ser empático. Es una cosa, una cosa curiosa porque cómo lo defines, ¿no? El carisma. Pero hay una conexión humana entre Anaya y los electores más jóvenes que no ocurrió y que era previsible. Una Anaya sin empatía no puede volverse una opción viable. Yo creo que Anaya no tiene empatía y yo de ninguna manera lo daría en segundo lugar ya terminado el asunto. No, falta por escribirse un mes y Anaya tiene asesores que le dan indicaciones muy contradictorias. Hay unos asesores, los hemos leído, que le dicen tiene que enfrentarse otra vez fuerte con el gobierno para quitarle a López Obrador un poco de esa bandera de que es el antigobiernismo. Y hay otros que le digas, no hagas locuras. O sea, por ahí no es el camino. Tú tienes que enfrentarte con el primer lugar, tienes que irte con el primero. Es un error. Me parece que sus asesores son demasiado contradictorios y él no tiene ni el carisma ni tiene la empatía para llegar a un segundo lugar claramente. Lo decíamos después del primer debate y lo dijimos después del segundo debate. Le fue bien a Anaya en los 2 debates y después no hizo nada. Después se cayó precisamente porque hay un problema de empatía y porque hay otro problema de poca claridad, de no entender que la lógica de tirar completamente a mí, de acabar con el voto priista, ese voto priista no se va. Lo mejor que le podría suceder a Anaya es que se siga, que el núcleo duro, por lo menos del PRI, se siga manteniendo en el PRI. O que suba, porque claro, si no, ese voto va a ir hacia Andrés Manuel López Obrador. Pero además, aquí el punto creo que también es el propio error de José Antonio Meade. Cuando vuelvo a ver en el debate o en distintos spots que sacan tanto Anaya como el propio Meade, en donde insisten en la confrontación de que si él es ladrón o si el otro representa al PRI, que ha sido un lastre para el país. Yo veo a un Andrés Manuel que no solamente flota, sino que se muere de risa diciendo, síganle, porque si este juego de estar descalificando la estructura de los partidos sigue funcionando, el planteamiento de Morena como movimiento sigue ascendiendo y López Obrador se queda atrás. Esta idea de por qué no empiezan, sino por lo menos ya se mueven hacia esta línea de disparar sobre Andrés Manuel. Esto que Pablo dice, pues que él ya no hable sobre sus rollos populistas, etcétera. ¿Por qué no van sobre él una y otra vez, buscan estrategias? Porque creo que hay un problema muy claro, tanto en el PRI como en el gobierno, como en Acción Nacional,
y en el frente tienen un serio problema de definición de prioridades sobre con quién están yendo y finalmente qué es lo que quieren de la elección. Ahora, López Obrador ha hecho una coalición, alguno podría decir contradictoria, pero coalición. Y funcional. Es decir, se mira un movimiento, como él mismo plantea, con un líder. Anaya tenía la posibilidad de presentar un equipo horizontal. Tiene de dónde presentar a A, a B, a Miguel Ángel Mancera, a Patricia Mercado. Nadie aparece. Está él solo, pero Mid es el mismo problema, ¿eh? O sea, Mid parece que es su campaña solitito, no se alcanza a ver nunca el arropamiento de cuadros políticos relevantes que incluso pareciera ya no quieren salir en la foto con él. Entonces, claro, tienes una roncha que crece y dos actores desnudos que no son la mejor pista para los últimos 30 días. Pero a mí me preocupa eso de que si dejan solo a Mid, el que va a perder es Mid. No, Mid no pierde. Mid tiene su futuro personal, político, lo que quieran, asegurado. Si pierde el PRI ante Morena, es decir, si el presidente es López Obrador, el PRI puede desaparecer, puede acabarse o quedar como esos partidos comunistas de la ex Unión Soviética que se quedaban en cada país con 4 o 6 puntos porcentuales, y eso va a ser. Es decir, la batalla de Mid, primero creo que es por ganar, y creo que es por ganar porque lo dicen hasta sus adversarios. Mid es el mejor preparado para gobernar. El problema está en quién va a gobernar el país, y no lo han sabido aprovechar, no han sabido presentar a Mid como una figura diferente. Y yo te añadiría nada más que además de perder eso, también han perdido una parte importante de los cuadros priistas que se les fueron con Enrique Ochoa, que está tratando de ser recuperados por René Juárez, pero que en el sureste del país están cada vez más ligados a Morena. ¿No le convendría a mí presentar su gabinete? ¿No le convendría a Ricardo Anaya presentar su gabinete? Es decir, en este momento ver que no están solos. Sí, claro. ¿O será que no pueden convencer a nadie Pero de acompañarlos? es que además es un problema, tú lo platicabas bien hace un momento. A ver, hay apoyos importantes que ha tenido MIT, por ejemplo, Silvano Aureoles, Ernesto Cordero, varios otros personajes, el propio Vicente Fox, si quieres. Eso, para neutralizar esa mala marca que es el PRI, lo que tendrías que hacer es una campaña de decir, me apoyan todos estos señores y señoras que no son priistas, que no fueron priistas nunca en su vida, que no tienen relación con el PRI y que apoyan mi candidatura. Eso no lo hemos visto. Jorge, ojo, necesitas el voto duro del PRI. El PRI existe, el PRI existe. Sí, el PRI existe en el país, sí está. Los sindicatos fuertes, agrupaciones campesinas, todos esos, si le vienen a hablar de una parejera, Anaya, López Obrador, se van corriendo con su primo hermano, y es lo que ha pasado, que es López Obrador. Pero una cosa no es contradictoria con la otra. El voto útil solo funcionaba, me refiero al gran voto útil, por supuesto que puede haber goteo. El gran voto útil solo funcionaba si era para Mid, si es para Anaya, no. Bueno, pero sí, pero... Porque el voto del priismo, te lo vuelvo a explicar, el voto del priismo, el voto duro, no se iría jamás con Anaya. Cuando ganó Felipe Calderón con apoyo, hubo un trabajo político de muchos meses antes. Pablo, según las encuestas, a ver, me acuerdo de la de Mendoza Blanco, te decía que Mid traía en la panza la posibilidad de mandarle a Anaya cerca de 4 o 5 puntos. La gente que iba a votar por Mid tenía como segunda opción a Anaya 4 o 5 puntos. O sea, sí existe un voto que migraría de Mid a Anaya. Pero además... No, puede ser el voto del goteo, pero el voto de la estructura priista, de un partido que existe y que tiene un voto duro, si hay una parejera, no se va jamás con Anaya, es con su primo hermano que representa lo mismo que el viejo PRI. Estoy de acuerdo, pero yo creo que hay otra parte todavía más difícil, que es el voto del indeciso, que no es... puede ser el 20, el 18, el 15% que aparece en las encuestas, y es aquel que, pues, ante una situación en donde el segundo lugar esté a 8 puntos y diga, pues puede alcanzarlo, llámale Anaya o llámale Mid, el que quieras, pues estaría en posibilidad de hacerlo. Pero si vamos a llegar a una semana antes de la elección y las encuestas te van a dar 41% o más a Andrés Manuel López Obrador y 20 a Anaya y 18 a Mid, el voto útil o esa idea de segundo lugar
tiene ya ningún No, sentido. ninguno. Pero entonces ya no sirve para A ver, nada. eso se comenzó a platicar en abril, pasó todo mayo, ya estamos entrando en junio, y seguimos en la misma dinámica porque no han terminado de despegar ni José Antonio Meade ni Ricardo Anaya. Esa es la realidad. Ahora, en ese proceso, yo no veo al PRIismo dándole votos a nadie. Si, en su lógica, si hace una buena campaña. ¿Por qué? Porque no tiene para distribuir. En algún lugar se decía, no, en 2006 llegó un acuerdo con el PRIismo que dieran medio punto en cada estado, lo suficiente como para que ganara Felipe. Eso no es posible. No está el PRI en condiciones de regalarle medio punto a nadie. Ya no está los tiempos. El Ya no está los escenario tiempos. que yo he Claro. visto en las encuestas deja a José Antonio Meade con 15%. Ese 15% hay que entregarle al PBM alrededor de 3 puntos. Al Verde. Al Verde. Y hay que entregarle 2 puntos al PANAL. Es decir, nada más para seguir el argumento de Pablo, el PRI podría terminar con el 10% del resultado. Es decir, una tercera parte, menos de una tercera parte de lo que hoy tiene. Menos de una tercera parte en recursos, en cargos, en fondos. Es decir, es Ricardo. el desfondamiento. Y Sí, cuando claro. la cobija es tan chiquita y tantos son los priistas, en efecto, lo que van a ir es a la refundación de otro partido o a la refundación de Morena con ellos. Es decir, está cantado, por lo tanto, no pueden permitirse de ninguna manera Exacto. llevar los votos. Ya esto Y añádele- Morena sería una aspiradora, no solamente para cuadros medios del PRI, diputados Ahí e está. inclusive algunos de los senadores que lleguen con el logo del PRI pueden transitar hacia Morena. Si el PRI pierde con Anaya, si gana Anaya, no le pasa nada al PRI. Si gana Morena, cuidado, ese partido puede desaparecer en términos metafóricos, es decir, quedar reducido a una mínima Y ahí es expresión. donde le pueden dar a Morena mayorías, no sé si en el Senado, pero sí en la Cámara de Diputados, en donde una situación de esta naturaleza puede hacer de Morena el partido Encuentro Social fundamentalmente y el Partido del Trabajo fuerzas que uno jamás hubiese pensado. Y suma Movimiento Ciudadano, que naturalmente Obviamente, acudiría a claro. esa Y, coalición. Obviamente. y una buena parte del PRI. Y, si nos permiten, vamos a una pausa. Esto es 18 en la mira. Gracias por continuar con nosotros y platicábamos ahora, mientras estaba el corte, de la tormenta perfecta de estas elecciones, de la confrontación inevitable que hay y que seguirá habiendo entre José Antonio Meade y Ricardo Anaya, y recordábamos un poco lo que sucedió en Estados Unidos en la confrontación entre Bernie Sanders y Hillary Clinton. Bernie no participó en los comicios, pero de alguna forma participó porque le quitó toda una parte del electorado a Hillary Clinton que hubiera sido fundamental para ganar las elecciones. Ahora, lo que- El beneficiario de eso fue el señor Donald Trump. A mí la preocupación que me deja, y esa elección creo que vale la pena retomarla, es cómo la sociedad estadounidense se polarizó a extremos que hoy continúan. Sí. No hay forma en que se hablen las costas Pero- con el centro, no hay forma en que se hablen unos con otros. Y vamos hacia esa ruta. Claro. Un nivel de polarización donde el centro político se ha vaciado. Y entonces las sospechas de que lo que tienes enfrente es un conspirador, es un mafioso, alguien que va a destruir el país, de un lado y del otro, sí pueden dejar el país lastimadísimo. Perdón, esa polarización yo la veo todavía más grave en caso de ganar el candidato de Morena, porque es el que promovió la polarización durante Pero ¿y si 13 pierde años, Pablo? durante Pues es 13 igual, años de ¿no? campaña. No, O sea, si pierde igual, ¿no? si pierde son 2 meses y que siga siendo su presidencia legítima, en fin, ya conocemos. El punto es, desde el poder de la República, alentar la polarización, si es que ello ocurre, ahí sí me preocupa y me preocupa mucho. Oía el lunes en la mañana a Germán Martínez justificar a Néstor Salgado. ¿Por qué los ricos pueden tener guaruras y los pobres no pueden tener autodefensas armadas? Cuidado, eso es lo que se va a venir. A mí me da mucho más miedo que haya Ahora, con pánico honestidad, la después de polarización se ha diciembre. alimentado de ambos lados. Sí, pero... O sea, el problema no es que nada más hay uno que le da de comer al pajarito de la polarización. Sí, nada más, Pero nada más que... cuidado, pero, sí, pero nada O sea, más el que puso a Néstor en el bandero fue Meade. Sí, pero que la puso del Senado fue López pero Obrador, aquí, perdón. pero aquí hay
dos proyectos, uno que te permite una discusión abierta, cuestionadora, con la cual puedes debatir y estar de acuerdo o no, y el otro que insiste en jugar a una apuesta única de una sola verdad, de un solo líder, en donde los márgenes se van achicando. Yo creo que la comparación con Estados Unidos es importante en el sentido, sí, de cómo se confunde, como decía alguien aquí, decía Aguilar Camín en un momento, parafraseando a alguien, están confundiendo al que me cae gordo con el adversario, con el enemigo. Y creo que esto es lo que está sucediendo otra vez en este caso. En los Estados Unidos hoy hay un movimiento anti-Trump que se está expresando en una sociedad que tiene además una estructura institucional muy fuerte, no como la nuestra, que está intentando pararlo y que esperan detenerlo por ahí de noviembre en la elección. Hoy, aquí, desgraciadamente, lo que está sucediendo es abiertamente un planteamiento que dice: yo soy la verdad y tú no tienes por qué existir. Ahora, yo creo que tenemos una estructura institucional como país que tampoco es tan débil, ¿eh? Yo creo que hay instrumentos como país para tratar de, no sé si anular, pero por lo menos mitigar esa polarización que es una realidad. Me preocupa mucho más inmediatamente la confiabilidad que tendría que tener, porque la tiene, el sistema electoral. El 1 de julio, lo que pasa el 1 de julio, 2 de julio, va a ser muy importante respecto a la capacidad de conciliación que se pueda tener en el futuro, del 2 de julio al 1 de diciembre, que me parece que es el periodo clave de esa transición. Personajes como Porfirio Muñoz Ledo diciendo viene un fraude electoral si no gana López Obrador. Es que sí hay una preocupación que habría que poner sobre la mesa. Esta idea de que no habrá fraude si solo si gana el candidato que me gusta, es una premisa peligrosísima. Sí, claro. A ver, yo creo que ahí sí tenemos enfrente, y ahí coincido contigo, Jorge, hay instituciones que van a sacar esta elección adelante. Y hay mecanismos que hacen que este país vuelva a reconstruir su centro y la reconciliación, siempre y cuando no estemos dispuestos a pegarle al panal, y no hablo del partido, ¿no? Sí. Como algunos lo hacen con un desparpajo y con una irresponsabilidad muy seria. Sí, y además tienes un tema. A ver, aquí hemos criticado en muchas ocasiones el INE, el TRIFE y demás. Pero tienes un sistema electoral confiable. El sistema electoral en sí, más allá de las leyes, más allá de los personajes, es un sistema confiable. Y yo creo que habría que apostarle mucho en ese sentido a ese sistema en sí y a la experiencia de organización electoral que tiene ya más de 20 años. Lamentablemente para algunos solo es confiable si gana mi candidato. Sí, pero y eso si no tú y puede yo no ser. compartimos el mismo candidato, es suicida. Claro. Así es. Bueno, pues nos vamos más tranquilos por la certidumbre electoral, más intranquilos por su resultado. Esto es 18 en la Mira. Nos vemos la próxima semana.